Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Cantemos con gozo al Dios bueno, al Dios que nos salva, y démosle siempre las gracias por su gran amor. Buenos días. Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, comenzamos la celebración de la Santa Misa en el 16º domingo del tiempo ordinario. Religiosas que sirven en el santuario presentan en esta mañana las velas a la Virgen. Él es un Dios grande y potente y no hay otro Dios. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, ofreceremos la misa por todo nuestro pueblo, como siempre, para que haya solución a estas grandes necesidades, escaseces y situaciones de inseguridad que está viviendo nuestro pueblo. Eso es lo que las personas vienen al cobre, aquí a pedirle a la Virgen que ayude que sus hijos se encaminen sanamente por la vida, que haya lo suficiente para vivir y para vivir en paz entre todos. Vamos a recoger nosotros ese deseo que los peregrinos lleguen, traen acá, y donde quiera que estén los cubanos, para que podamos vivir todo en paz y podamos vivir en justicia. También estamos en las vacaciones. Vamos a pedir para que nuestras vacaciones sean, también podamos usarlas haciendo el bien, creciendo como familia, pasándola unida con lo poco, lo mucho que tengamos. Y vamos a pedirle que las vacaciones sirvan para encontrarnos con Dios, que es el sumo bien, es lo máximo que podemos aspirar. Con estas intenciones comencemos la Santa Misa, pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, Señor, con amor y multiplique en nosotros los dones de tu gracia,
para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, que cuidas de todo, para demostrar que no juzgas injustamente. Tu poder es el principio de la justicia, y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total, y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde, pues, sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo la ha sembrado. Los criados le preguntaron:
¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, podrían arrancar también el trigo. Déjenlo crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y el trigo, almacénenlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, hermanos, para un comentario. Bien, hermanos, este domingo 16º comenzamos con una breve reflexión del libro de la sabiduría de Israel. Y en este libro, ya para unos judíos que vivían metidos en el mundo griego, que ya habían otras corrientes de pensamiento, no solamente la de la Biblia, la revelación, ya otras corrientes de pensamiento estaban presentes. Este libro pues trata de explicarnos el sentido de las cosas, de la vida, quién es Dios. Y este pequeño parrafito nos habla precisamente de quién es Dios. Pero está escrito de una manera como si se le recordara a Dios quién es Él. Pero de hecho lo hace de esa manera como para decirnos a nosotros, recuérdense quién es Dios. No hay más Dios que tú, que cuidas de todo. Tu poder es el principio de la justicia. Demuestras que no juzgas injustamente. Juzgar injustamente, Dios no lo hace. Y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Es decir, que la naturaleza de Dios, en su naturaleza está en ser bueno y misericordioso. Dios es el bien. Entonces, ya ese es un principio, una manera de analizar el mundo en el cual nosotros nos damos cuenta de que el mundo no tendría razón de ser si nosotros no pensáramos en un Dios que lo ha creado con un fin. Porque si no pensamos en ese Dios creador, sería solamente algo que ha salido y no se sabe de dónde. De la misma manera de que si hay gente que critica al que cree porque no lo puede probar, así nos decían antes en la escuela, en la universidad aquí en Cuba, también hay que tener una fe grande para explicar por qué existimos nosotros y para qué existe el mundo si no le damos una explicación. Existe porque existe. Eso en ciencia no es respuesta. Entonces, así comienza. Dios es creador de todo, no hay más dioses aparte de Él, otro poder. Él es todopoderoso, es misericordioso y practica la justicia. Y todo tiene que ir en esa línea. Ese es el principio del pensamiento de un hombre que se pone a contemplar la naturaleza, a preguntarse por sí mismo, ¿y yo quién soy? ¿Cómo he venido al mundo? Y entonces descubre esto, pero además Dios se lo ha revelado al pueblo de Israel y a nosotros también. Porque no puede haber contradicción entre razón y la revelación. Esa es la primera lectura. La segunda lectura, vamos a la tercera, el Evangelio. Dice, es el principio del mal. Es decir, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué? Si Dios hace todas las cosas y dice, el Señor lo que dice es, ese es el malo, ese es el maligno que ha querido sembrar el mal en el mundo. Y el maligno no es más que aquel que deliberadamente y libremente se aparta de Dios. Se aparta de Dios. Le podemos decir cualquier nombre, el diablo, Satanás, Belcebú. El mal es aquella criatura de Dios que conscientemente se aparta de Él. Entonces lo que hace es producir
el mal. Y viene la pregunta, ay, pero ¿por qué existe tanto mal en el mundo? ¿Por qué? No debe ser, Dios no debe de permitirlo. Pero a la vez también sabemos que Dios nos da la libertad para nosotros poder escoger el bien y el mal. Él es creador de todo, pero solamente al hombre que fue hecho a su imagen y semejanza, Él le dio esa libertad de hacer el bien y evitar el mal. Entonces, hermano, con estos dos principios, con estos dos pensamientos clave, Dios hace todas las cosas, es justo, es misericordioso, y hay mal presente en el mundo. Entonces, yo quisiera sacar dos pequeños ejemplitos que verdaderamente, sobre todo el último que voy a hablar, me ha conmovido. Hace poco escuchamos una frase que decía, vivir es un derecho, pero no una obligación. Es decir, visto así, de momento dice, bueno, es verdad, tenemos derecho a vivir, es cierto, pero estamos obligados a vivir. Entonces nos viene la duda, ahí estamos obligados. Para el que no cree en Dios, no cabe la menor duda de que puede exigir el derecho a vivir, pero sin preguntarse, creo yo, ¿quién le dio ese derecho? Y si no cree en Dios, pues entonces vivir puede ser una obligación, y hay veces que las obligaciones no nos gustan. Entonces la raíz de todo eso está en el origen, Mi vida es un derecho mío. Sí, yo tengo derecho a que se me respete mi vida. ¿Pero por qué? Porque Dios es mi Padre, es el Creador, me hizo libre para que yo pueda vivir a plenitud y por lo tanto todos los demás tienen que respetarme ese derecho que yo tengo. Es decir, el principio está en el origen. ¿Quién fue el que me creó? ¿Quién fue el que me creó? Porque si yo soy un producto mero de la naturaleza, ¿dónde está ese derecho? Tienen que respetarme ese derecho. ¿De dónde? ¿De dónde sale el origen? Decimos que precisamente la dignidad del hombre brota porque somos hijos de Dios, criaturas de Dios, y Él nos hizo así como somos, a imagen y semejanza de Él. Y por lo tanto tenemos derecho. Ningún Estado nos da el derecho, nos da los derechos. Los derechos los traemos nosotros los hombres y hemos venido al mundo porque Dios nos ha creado. Porque Dios nos ha creado. Eso es una parte. Y precisamente si somos criaturas de Dios y el Señor nos ha dado la vida es un don que Dios me da a mí para que yo le ejerza y disfrute mis derechos, también yo tengo que respetar la decisión de Dios con respecto a mi persona y no considerar la vida como una obligación, sino también como un regalo que Dios me da, que yo pongo en sus manos y Él sabrá, porque por encima de Él no hay nadie y yo no soy nadie comparado con Él. Soy un don de Dios, que me da la libertad y me da la vida. Bien, hermano, esta es una persona, las personas que dicen eso defienden el derecho a vivir. Pero viene el segundo casito, la segunda situación. Un periódico respetable, ayer salió la noticia en la que dice que una noticia que ha conmovido a todo el mundo. Es verdad, uno lo oye y lo conmueve. Yo quisiera saberla exponer. En un estado norteamericano, dos hombres querían tener un hijo, sí. No podían tener el hijo, pero querían tener un hijo.
Y entonces le pagaron una señora, posiblemente necesitada, para que engendrara, tuviera en su seno a un hijo, y que al final ese hijo ella lo entregara, se lo diera a ellos, y ellos aparecerían inscritos, porque las leyes así lo permiten, que dos personas del mismo sexo inscriban a un niño. Bien, hasta ahí las leyes, hasta ahí las leyes. Fue un contrato porque fue pagado, fue pagado. Es un contrato comercial, es decir, un contrato comercial en que un niño está metido en el medio porque él es la mercancía que se compra y la que se vende. No estoy juzgando a la persona, estoy exponiendo los hechos. Pero ¿qué pasa? La pobre mujer le detectan un cáncer en el seno. Y claro, hay que curarla. La radioterapia es uno de los métodos. Si le dan radioterapia, afecta al feto. El feto tenía 25 semanas. Esta mujer, que seguramente tenía una gran necesidad y por eso hizo eso, se prestó no, es decir, se ofreció a hacerlo, vamos a decir así, con un contrato. Esta mujer decide que ella no quiere matar a ese niño. Entonces ella quiere darle a luz. Los mismos padres de la señora dicen que ellos están de acuerdo hasta en quedarse con el niño, pero los dos hombres que hicieron el contrato y que firmaron el contrato dijeron que no. Y como el contrato decía que una vez que el niño nace ya es de ellos y ellos pueden disponer de él, fíjense bien, ya no es un don, ya no es un regalo de Dios la vida, sino la vida es una mercancía. Y que yo voy a la tienda como un supermercado o una MIPYMES a comprar lo que yo quiero. Fíjense cómo la vida se degrada. Ya la vida es un artículo de consumo mío. Y como en el estado donde ocurrió el caso permite lo que se llama el aborto a término, ¿qué significa a término? Que si el niño nace, el niño puede ser muerto. Se llama así, aborto a término. En ese momento, ahí se aborta. Entonces ellos ejercieron sus derechos legales y efectivamente el niño nació y murió. ¿Dónde está el derecho de ese niño a la vida? Por un lado defendemos el derecho a vivir. Vivir es un derecho. Y el derecho de ese niño y son las mismas legislaciones que lo mismo que absurdamente proclaman una cosa y por otro lado van en contra. Pero en este caso es algo deliberado. El niño no puede vivir. ¿Por qué? Porque yo firmé en un contrato de que ese niño no podía vivir. Hermanos, pensemos en los problemas de conciencia, el dolor de la madre, de la señora que llevó al niño, que en definitiva es madre biológica, aunque no sea a lo mejor con los genes propios de ella, pero la llevó ella. El dolor de la familia, el negarle la vida a ese pequeño niño. Como nosotros podemos ver, hermanos, Dios nos ha creado, pero la cizaña está metida en medio de nosotros. Y una de las características del maligno, de Satanás, del diablo, como ustedes quieran llamarle, es precisamente esa, el engaño.
el darle a las palabras diferentes sentidos, el confundirnos con eslogan, con palabras así. No, hermanos, no. Es sencilla, la vida es sencilla. Eres una persona porque Dios te ha creado y por eso tienes derechos, por eso los tienes. Por eso tú eres quien eres, con capacidad de pensar, de elegir entre el bien y el mal. Lo demás es muy difícil de explicar, muy difícil de explicar. Qué pena que haya leyes que permitan matar a un niño recién nacido. Qué pena. Cuando nosotros oíamos que eso sucedía en otras épocas, en otras cosas, nos horrorizamos ahora y nos rasgamos la vestidura. Pero eso pasa ahora. Y hablo de este caso porque hay otros muchos casos de injusticia. Pero como esta frase y como esta situación la he leído en estos días y lo de este caso lo conocí yo ayer. Yo creo, hermanos, que nos sirve muy bien para darnos cuenta de que estamos en este mundo querido por Dios, amado por Dios, pero que también estamos llenos del mal que muchas veces nos encandila los ojos, nos cautiva, nos seduce y muchas veces justificamos lo injustificable. Lo injustificable. Vamos a pedirle al Señor que nos dé fuerza para nosotros, a pesar de nuestros errores, debilidad y todo lo demás, por lo menos tratar de vivir de su palabra y no autoengañarnos inventando justificaciones para hacer las cosas que no me convienen. Eso ni es ni sabio, ni racional, ni justo. Eso es injusto. Eso es injusto. Y si queremos y nos sentimos débiles para afrontar la vida, vayamos a la segunda lectura, que es de la carta de Pablo a los Romanos. El Espíritu de Dios viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Y hay veces que creemos que sí sabemos lo que nos conviene. Y al final nos damos contra la pared. ¿Cuánta experiencia tenemos en la vida de eso, en la vida? Pero el Espíritu mismo está intercediendo por nosotros. Pidámosle fuerza a Dios para que no nos dejemos seducir por el mal y vayamos siempre por el bien. Que Dios nos ayude a vivir así y perdonen no. Es decir, he tenido la oportunidad de decir lo que pienso y creo que se lo he dicho para edificación mía y de ustedes y de todos aquellos que pensemos en quién soy yo. Mi vida es un regalo de Dios. ¿Qué yo hago con mi vida? ¿Y qué yo hago con la vida de los demás? ¿Qué hago con la vida de los demás? Que el Señor nos oiga y que la Virgen nos acompañe. Hermanos, vamos a hacer profesión de nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció y murió bajo el poder de Poncio Pilato? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, que ha sido el primero que nos lleva también junto al Padre en la gloria? ¿Creen en esto? Sí, creo. ¿Creen en la Santa Iglesia, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, la fe de los apóstoles, que nosotros nos gloriamos de profesar. Continuemos la misa con el ofertorio.
Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y lo que presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el de mar. Ruta pascual, Dios me guía al caminar. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Presento, Señor, mi oración, ofertorio de amor. El grano enterrado ya es flor, la espiga oblación, la semilla redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, deseémonos la paz los unos a los otros. Cordero de Dios, Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos, los que se han preparado a recibir la comunión se pueden acercar. A los hombres ama Dios como nadie amó jamás. De la mano los conduce y es luz en la oscuridad. Da a todos ese pan que nos llena de su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, toma. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, vecinos, amigos, y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, vamos a despedirnos de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hermanos, viendo a las hermanas de la caridad, misioneras de la caridad, de la Madre Teresa de Calcuta, precisamente en ese amor a los niños que iban a ser abandonados o que iban a ser abortados. Ella tiene una frase, si no es así, ustedes me la corrigen, que decía, regálenmelos. Era así. Es decir, como diciendo, la obra de Dios, que es de Dios, no la boten. Es un ser humano, regálenmelo. Y yo lo cuido. Y lo echaremos para adelante entre toda la gente de buena voluntad. ¿Era así o no era así? Por eso es que Teresa de Calcuta hacía eso. Porque el valor central que tiene la vida de una persona humana. Pues pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento y levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias. Formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Admirables son, Señor, todas tus obras. Mi alma y mis huesos conocías. Cuando en lo oculto me ibas formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido.